las IED en Nicaragua se desplomaron desde 2018. Cabe recordar que del 2018 a 2020 tuvimos un trienio de decrecimiento económico cuya tasa negativa de crecimiento acumulada fue de -9 durante los 3 años. Entonces, de ahí la IED en Nicaragua ha mostrado una reactivación paulatina, de modo que lo que aparece en el informe de la CEPAL es que en 2022 hay una recuperación con respecto al año anterior, pero que todavía no alcanza los niveles vistos antes de 2018. Podemos ver que no apenas se está llegando a los 1.300 millones de dólares, solamente por encima de Honduras, pero por debajo de Panamá y de Costa Rica, y eso obedece también a las condiciones del país. En Nicaragua todavía se mantiene una crisis sociopolítica y de derechos humanos que convierte al país en un estado fallado, con un estado de derecho o rule of law destruido o resquebrajado, e institucionalmente eso no son buenas señales para ningún inversionista extranjero. Es un país donde se violenta el derecho de propiedad privada, donde se ha transgredido la libertad de empresa, cerrando negocios y empresas de manera arbitraria, y también cancelando arbitrariamente organizaciones de la sociedad civil, que dicho sea de paso, estamos hablando de propiedad asociativa, ¿verdad? Es decir, siempre dentro del marco del derecho de propiedad. Y así sucesivamente. Entonces, es un país que institucionalmente no tiene un poder judicial independiente. Eso quiere decir que hay corrupción en ese poder, lo cual a un inversionista le va a indicar de que no va a haber resolución justa y eficaz de las controversias entre los particulares, y al mismo tiempo no hay una autoridad que asegure el cumplimiento de los acuerdos y de los contratos en materia de negocio. A su vez, la misma crisis restringe las fuerzas del mercado de manera que éstas no pueden desempeñar todo su papel innovador, todo su potencial innovador, transformador y dinámico, ¿verdad? Porque básicamente hay un mando político completamente centralizado en el que sus personeros inclusive llegan a extorsionar a los inversionistas para tener algún tipo de participación en este tipo de inversiones. Entonces, de esa manera el país camina a paso de tortuga. Si comparamos esos flujos de IED versus las remesas monetarias, vemos que las remesas monetarias constituyen más del doble de la IED. Ahora, ¿qué inversionista extranjero va a exponer su dinero en un país con un riesgo político y un riesgo país alto, ¿verdad? Hablando del riesgo país y del riesgo político como indicadores. Es decir, si tú tienes un país muy sensible a eventos de inestabilidad sociopolítica, muy sensible y muy propenso a conflictos sociales, eh, entonces nadie, absolutamente nadie, racionalmente, mejor dicho, desde la racionalidad económica, va a exponer su dinero cuando en cualquier momento las condiciones cambian, se deteriora progresivamente el clima de negocio y no hay facilidad para hacer negocio porque tienes un sector público cada vez más arbitrario y que interviene en los negocios y en las empresas con lo que se ha llamado terrorismo fiscal, haciendo cobros ilegales, no dándole a los contribuyentes, a las personas naturales y a las personas jurídicas, lugar para presentar debidamente sus recursos y sus reparos, y más bien tenés un gobierno que le mete mano de manera arbitraria a los agentes económicos. Ahora, ¿qué explica que en relación al 2022 haya cierta reactivación de la IED? Bueno, Nicaragua es un país que ofrece mano de obra barata, es un país en el que se pagan menos impuestos en comparación con otros países, es un país en el que el precio de los activos reales y de los alquileres
de propiedades, de terrenos, de edificios, es más barato en comparación con otros países, y también cuando tienes una dictadura, cuando tienes un poder político muy centralizado en una familia, porque ya el país es un estado familia, entonces a un inversionista que no le importen los demás indicadores mencionados, institucionalidad, Estado de Derecho, etcétera, entonces le será más fácil entenderse con un mando político, un poder político centralizado, y es más fácil negociar prerrogativas y privilegios en este sentido. Por supuesto, todo esto en detrimento de la libre competencia y del sano funcionamiento de un mercado, ¿verdad? Pero eso, básicamente, la mano de obra es el principal determinante para la localización de inversión extranjera directa en un país como Nicaragua.